Buenas noches, que el Señor le bendiga. Busque usted la palabra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice, viviendo por la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra y pasaremos a exhortar la palabra para este día. La palabra en esta tarde nos habla acerca de la carta que escribe Pablo a la iglesia de Corintios, en donde nos recuerda que nosotros debemos vivir por fe. Y la fe es aquella que produce, ¿cierto?, cuando estamos pasando por un momento difícil, porque cuando ya a usted no le quedan recursos, cuando a usted ya no le queda de qué aferrarse, entonces lo más probable es que usted va a echar mano de la fe para poder seguir avanzando. Es como cuando usted dice, bien, después de esto vendrá algo mejor, o después de este problema vendrá la solución. ¿Es cierto? Pero la fe del cristiano es decir, Dios me ayudará en esta dificultad a pasar esta prueba. Entonces esa es la diferencia que tiene el cristiano con el mundo, ¿cierto? El mundo espera que las cosas sucedan porque ellos dicen que es así, o sea, después de una mala viene una buena, eso es lo que dicen. Y el mundo y aquellos que creen en Dios dicen, Dios tendrá que ayudarme a salir de este problema, de esta dificultad, porque en su palabra así lo dice. Entonces la palabra en esta noche Pablo nos habla, ¿cierto?, acerca de la fe que nosotros debemos tener como creyentes. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿cierto? Refiriéndose acerca de la fe, que está en un cuerpo, ¿cierto?, de barro, el cuerpo de nosotros. No es algo eterno, no es, sino que, como lo he dicho en más de alguna oportunidad, es un cuerpo transitorio. Es un cuerpo o un vehículo que se utiliza para que su alma pueda estar presente en esta vida, ¿cierto? El alma es lo que es usted realmente. Si usted, por ejemplo, se llama Pedro, entonces su alma es lo que es Pedro realmente. Si él tiene buen corazón, si tiene buenos sentimientos, si tiene un buen actuar, si hay bondad en él, si hay alegría, si hay buenos sentimientos, si hay de repente un enojo, eso es Pedro, ¿cierto? Y la carne es el vehículo como usted puede ver a esa persona. Entonces, Pablo nos habla y nos recuerda que nosotros debemos, a pesar de las dificultades, confiar en Dios. Y la palabra en estos días nos ha estado hablando acerca de la confianza en Dios y cómo es que nosotros debemos prevalecer, ¿cierto? Permanecer en las promesas de Dios en los momentos difíciles, porque en los momentos fáciles es fácil confiar. En el momento difícil es más complicado a veces mantener la fe en alto, ¿cierto? No, yo no creo que siempre pueda tener la fe en alto, pero sí tratar de recordar siempre que Dios dice en su palabra que Jesucristo va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y aquí hay una palabra que lo ratifica y que le da a usted la certeza de que así es, ¿cierto? Entonces dice, estamos atribulados en todo en el versículo 8, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, ¿cierto? Por más que vengan dificultades, dice que usted podrá estar en apuro, mas no desesperarse. Tiene que tener la confianza de que Dios va a estar al mando de lo que usted esté pasando, más bien sea, por mucho que no se vea claridad en el horizonte, ¿cierto? Usted no piense que es así, sino que confíe en que Dios va a traer la luz al problema que usted está pasando, a la dificultad, ya sea económica, espiritual, material, lo que sea. Dios está al mando de lo que está pasando en su vida. Quizás hay un ejemplo que yo he usado en otras ocasiones, que era el de una profesora cristiana, ¿cierto? Que un día en la reunión de apoderados dijo, vamos a orar, ¿cierto? Para que todo esto que se está planificando salga bien con respecto a la celebración de fin de año, ¿cierto? Y para eso se necesitan recursos. Entonces ella en la oración dice, antes de la oración dice, vamos a ser completos. Y después cuando ora dice, ponemos los completos, Señor, a sus pies. Entonces yo pensé y dije, tiene que haberse equivocado en la oración, porque nadie ora para que pueda hacerse los completos, para que se puedan vender los completos.
¿cierto? Entonces, después pensándolo bien, dije yo, esta profesora tiene más que nosotros a veces porque nosotros decimos, estas cosas son simples, no hay para qué dejársela a Dios. Pero yo creo que aquel que es un buen creyente, ¿cierto? Pone todas las cosas a los pies de Dios. Si usted tiene un proyecto, si usted tiene algo que hacer en esta vida, ¿cierto? Si usted se ha a veces pensado en hacer, ingresar, ¿cierto? A estudiar algo, aprender algo nuevo, ¿cierto? Y a veces dice la persona, es que ya tengo una edad que no me permite memorizar mucho, entonces ¿para qué voy a entrar a estudiar? Pero cuando nosotros lo hacemos pensando en que Dios nos va a ayudar, entonces quiere decir que hay una esperanza por sobre lo que nosotros queremos hacer. Y ponemos, depositamos, ¿cierto?, nuestra fe en que Dios nos va a ayudar. Entonces, más que seguro que usted va a poder lograr lo que se proponga, si da los pasos correctos, ¿cierto? Entonces, la palabra nos dice que, dice, llevando en el cuerpo en el versículo 10 siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, la muerte de Jesús quiere decir que si Jesús murió, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, quiere decir que aquel que profese la fe de Jesucristo en su vida también va a pasar por dificultades que a veces va a pensar que está muriendo, ¿cierto? Pero no es así, sino que usted está muriendo, pero muriendo al pecado, ¿cierto? Cada cosa que pasa en su vida, cada dificultad que se presenta en la vida del cristiano tiene un propósito para Dios. Y Dios está haciendo algo en la vida del creyente cada vez que él pasa por una dificultad o un momento que angustia su corazón. La manera que tiene Dios de tratar con los hombres es a través de dejar que el hombre, ¿cierto?, se equivoque. Nosotros somos los que tomamos las decisiones equivocadas, ¿cierto? Pero después esa decisión que nosotros tomamos equivocada, Dios la cambia y la aprovecha, ¿cierto?, en nuestro beneficio. La aprovecha para que nosotros podamos eh, mejorar en nuestra vida espiritual, mejorar en nuestra vida diaria, en nuestra vida común. ¿Cierto? Entonces dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Entonces nos recuerda que nosotros siempre estamos sujetos, mientras vivamos, ¿cierto?, en este cuerpo con el que, como le dije, que es el transporte que usamos en esta vida para poder ser visible, estamos sujetos al efecto de la vida, ¿cierto? Así como está la vida, está la muerte, ¿cierto? Entonces, mientras nosotros estemos en este mundo, estamos sujetos también a la ley que es de la muerte, ¿cierto? El hombre nace y también el hombre en algún momento va a partir del escenario de esta tierra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Es cumplir la ley de Dios. O sea, no es que yo esté diciendo que usted tiene que cumplir los 10 mandamientos, sino que tiene que usted aprender acerca de lo que Dios quiere hacer en su vida, para que así usted pueda ser guiado a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es lo que Dios nos está diciendo, que es como la garantía que usted tiene de que lo que aquí se dice se va a cumplir. Entonces dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando Jesús muere en la cruz, ¿cierto? Dice que al tercer día resucitó, y de esto fueron testigos muchos, ¿cierto? Más de 500 dice en alguna parte del libro de los Hechos. Entonces dice que también se presentó ante sus discípulos y ellos pudieron dar testimonio de que Jesucristo había resucitado, y eso fue lo que a ellos les intó para tener la fortaleza, ¿cierto?, de entregar incluso su vida por el testimonio de que Jesús estaba vivo y estaba reinando y junto al Dios Padre. Ellos lo vieron cuando fue arrebatado, ¿cierto?, cuando fue levantado al cielo, y los ángeles le decían, ¿qué miran ustedes, ¿cierto? Este mismo que ha sido levantado vendrá un día, ¿cierto?, para llevarlos a ustedes a donde Él está, parafraseando, ¿cierto?, lo que dice. Y esa es la promesa de Dios, de que hay una vida eterna después de esta vida, después que este cuerpo, ¿cierto?, parta del escenario de esta vida. Quiere decir que Dios tiene preparado un cuerpo inmortal, incorruptible para nosotros, ¿cierto? Un cuerpo que ya no se va a enfermar, un cuerpo que ya no va a padecer, un cuerpo que ya no va a envejecer. Porque dice, ¿cierto?, en una parte cuando le preguntan a Jesús acerca de una mujer que se había casado más de una vez, ¿cierto?, y había tenido 5 maridos, ¿cierto? Pero eso fue una pregunta, un ejemplo, ¿cierto?, para decirle con quién se iba a casar ella en la resurrección. Jesús le dice, ustedes ignoran las escrituras porque serán semejantes a ángeles. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
no iban a casarse, ¿cierto? No, ya no iba a ser como la vida que llevamos en la tierra, sino que íbamos a ser semejantes a los ángeles, íbamos a ser con cuerpos que no padecen, ¿cierto? La necesidad que padece el hombre hoy en día. Entonces dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces aquí Pablo se pone como ejemplo, ¿cierto? De que así como ellos padecieron, ¿cierto? Para poder llevar el Evangelio, ¿cierto? Si usted ha leído la historia de Pablo, Pablo padeció mucho para poder llevar el Evangelio adelante, ¿cierto? Si usted conoce la historia de Pablo, él naufragó, casi muere en ese naufragio, ¿cierto? También fue apedreado, lo mordió una serpiente, ¿cierto? Lo dieron primero por muerto y después querían hacerlo Dios, porque como vieron que no moría, entonces le querían hacerle prácticamente Dios, y le dijo que no, que él era un hombre como ellos. La diferencia, ¿cierto?, era que de parte de él estaba Dios, y Dios todavía no había determinado para él la muerte, sino que había un ministerio que él tenía que cumplir, ¿cierto? Así también cuando lo apedrean y lo dejan por muerto, botado, ¿cierto? Entonces tampoco Dios permitió que la muerte lo llevara, porque todavía le quedaba trabajo a Pablo. Así también quizás nosotros muchas veces vemos que las dificultades arrecian, ¿cierto?, en la vida del creyente, pero no es el tiempo de darse por vencido, sino que es el tiempo de creer, ¿cierto?, que todo este trabajo que podamos tener durante esta vida son el precursor, ¿cierto?, de aquello que vendrá, aquello que Dios nos quiere entregar. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto en el versículo 17 del capítulo 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pasamos por dificultades, ¿cierto? Dios nos está formando, así como el alfarero modela, ¿cierto?, el vaso que quiere hacer con el barro, así también Dios nos modela a nosotros de acuerdo al creyente que quiere hacer en nuestra vida, ¿cierto? Quizás unos con más sabiduría, otros no con menos sabiduría, sino que hechos para otro propósito. Entonces usted por eso que a veces ve en la iglesia, ¿cierto?, hombres que tienen mucha sabiduría de las escrituras, y ve a otros que tienen mucho amor para entregar, ¿cierto? Aquellos, hay hermanos, ¿cierto?, que les gusta abrazar a los hermanos, saludarlos, decirles palabras bonitas a los hermanos, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que ellos no tengan utilidad, sino por el contrario, ¿cuánta gente ha entrado al Evangelio por aquellas palabras que le han dicho, ¿cierto?, al recibirlo? Porque alguien les dio la mano, porque alguien les abrazó, porque alguien les dijo una palabra que les agradó, ¿cierto? Y entonces ellos piensan y dicen, bien, esto me gustó porque me trataron con cariño, ¿cierto? A lo mejor si hubiese sido una persona que tuviese el don de palabras, ¿cierto? Ellos en un comienzo no van a entender las palabras de sabiduría, porque tiene que haber un proceso de crecimiento. Entonces es necesario primero, ¿cierto?, que alguien les trate bien para que los atraiga, ¿cierto?, al camino del Señor, que el Señor después le abre el entendimiento y podrán entender las Escrituras, ¿cierto? Y para eso entonces es necesario que haya alguien que sepa acerca de las Escrituras y que les hable de las Escrituras, y que en base a las Escrituras de Dios, ¿cierto?, en base a la Biblia, le pueda decir que Él tiene salvación y vida eterna, y esa persona pueda entender que hay seguridad en la palabra de Dios. Entonces, mire, si usted se salta, ¿cierto?, al capítulo 5, vamos a leer solo un versículo, dice, en el versículo 5, capítulo 5, versículo 5, dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que son las arras del Espíritu? ¿Cierto? Estábamos hablando, dice que debemos vivir por la fe en lo que ya hemos leído, para llegar a una vida, ¿cierto?, que Dios nos tiene prometida, para que este cuerpo corruptible, este cuerpo que un día va a perecer, ¿cierto?, que un día se va a acabar, ¿cierto?, ya sea con muchos años o con pocos años, pero este cuerpo un día ya no va a servir más. Este vehículo, ¿cierto?, que nosotros usamos, que a veces es más bonito, otras veces no tan bonito,
Dios un día lo va a dejar de usar y su alma va a ir y se va a presentar ante Dios. Y dice que ahí nosotros vamos a dar cuenta acerca de lo que hemos hecho con lo que Dios nos puso en nuestras manos, ¿cierto? Ya sea, como le decía, los distintos dones que Dios pone en las personas, ¿cierto? No todos pueden ser el mismo don, no todos pueden ser sabios en la palabra, no todos pueden tener mucho amor para dar. Otros tienen, ¿cierto?, el de atender, ¿es cierto?, el de recibir a las personas, el de servirles, ¿cierto? Y también qué bonito se siente cuando alguien le trae a usted, ¿cierto?, un vasito de agua, por ejemplo, le dice, hermano, le traje este vasito de agua para que usted tenga, ¿cierto?, mientras lee la palabra y pueda tomarse este vaso de agua. Entonces usted encuentra que eso es algo que a lo mejor es inmerecido para usted, pero él lo hace no por el hombre, sino que lo hace, o ella lo hace por amor a Dios, para que Dios se agrade, ¿cierto?, de lo que ella está haciendo en la obra. Otro, ¿cierto?, el de mantener la iglesia limpia, ¿cierto? Porque no lo hacen, ¿cierto? Lo hacen también por los hermanos, pero lo hace para Dios, para que la casa del Señor, ¿cierto?, esté presentable. Así como nosotros limpiamos la casa cuando van a ir visitas, ¿cierto? Hay hermanas y hermanos que se ofrecen para limpiar la casa del Señor. Y eso también es bueno, porque se imagina si la casa de Dios estuviese, la iglesia estuviese sucia, yo creo que a nadie le gustaría ir a una iglesia que no se hiciera aseo. Entonces, todas esas cosas son necesarias, pues así como las distintas cosas que usted hace en su hogar son necesarias, así también en el cuerpo de Cristo, las diferentes cosas también todas son necesarias. Toda labor dentro de la iglesia es necesaria. Entonces dice que quedamos en la arra del Espíritu, ¿cierto? Y la arra del Espíritu justamente es lo que da testimonio acerca de lo que hemos estado leyendo. ¿Cómo usted va a llegar a esa estatura, ¿cierto? ¿Cómo usted va a llegar al cielo? ¿Cómo usted sabe que Dios va a cumplir su promesa que hizo a través de Jesucristo, ¿cierto? Que usted iba a tener salvación y vida eterna a través de esta promesa que le hizo en el capítulo 5, versículo 5 de Corintios. Segunda de Corintios dice, más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Y como sale con E mayúscula, entonces entendemos que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Si es con M minúscula, entonces es el Espíritu que tenemos todos y cada uno. Entonces, cuando nos habla de las arras, quiere decir que es la garantía, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo, cuando viene a su vida, esa es la garantía de que Dios va a cumplir todo lo que prometió en la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que es una garantía? Por ejemplo, viene un compañero de trabajo y me dice, quiero vender mi auto para que esto tenga un poco de valor también, ¿cierto? Comercial. Entonces yo le digo, y no me puedes esperar hasta fin de mes porque yo quisiera comprar tu auto porque me gusta tu auto, porque está bien cuidado. Entonces me dice, sí, pero yo necesito que tú me des una garantía para estar seguro que a fin de mes no me vas a decir que no lo puedes comprar, porque yo necesito venderlo. Entonces yo le digo, mira, yo tengo, no sé, supongamos que él lo vende en 1 millón de pesos para que esto no sea tan largo. Entonces él me dice, ya, pero yo necesito que tú me des por lo menos 100.000 pesos en garantía. Si tú no me compras el auto a fin de mes, entonces yo me quedo con esos 100.000 pesos que son mi garantía. Entonces yo le digo, bien, estoy de acuerdo. Yo le paso a él los 100.000 pesos y esa es la garantía de que yo voy a cumplir y le voy a comprar el auto a fin de mes. Entonces, en este caso, ¿cierto? Este es el ejemplo físico para llevarlo a lo espiritual. Entonces Dios le da como garantía a usted el Espíritu Santo de que Él va a cumplir, que usted va a llegar al cielo, ¿cierto? Va a llegar a la presencia de Dios preparado, listo para recibir el cuerpo incorruptible de gloria. Y es por eso que Él pone como adelanto, ¿cierto?, el Espíritu Santo en su vida. Y a través de este Espíritu Santo que Dios ha puesto en su vida, usted dice Jesús, ¿cierto? Que usted podrá hacer cosas mayores que la que Él hizo cuando estaba en la tierra. Entonces, ¿qué nos falta a nosotros para poder cumplir estas cosas que Dios hizo? Que Jesús hizo, ¿cierto? Jesús hizo levantar a los muertos, ¿cierto? Y restauró la mano del que la tenía seca, sanó a hombres que tenían lepra, ¿cierto? Una enfermedad que no tenía cura hasta ese tiempo, pero Jesús los sanó, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para poder hacer esto? Es confiar, ¿cierto? Confiar en Dios, creer en Dios, que Dios podrá hacer la obra, ¿cierto? Que no somos nosotros, ¿cierto? Cuando nosotros imponemos las manos, cuando nosotros pedimos la oración por alguien, no somos nosotros los que vamos a hacer, ni por nuestra capacidad que se va a hacer en la obra, en la persona, en la sanidad en la persona, sino que es Dios actuando a través de nosotros, que nosotros confiamos en que Dios lo va a hacer. Entonces es ahí donde se produce la sanidad de las personas. Entonces,
sepa usted que usted tiene esa arra, ¿cierto? Tiene esa garantía en su vida. Si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador en su corazón, tiene esa garantía en su vida. Y si no lo ha hecho, recíbalo en esta noche para que esa garantía la pueda tener usted y un día pueda presentarse ante el Señor y le diga, yo tengo la garantía que usted me dio y es el Espíritu Santo que mora en mí y por eso yo he llegado hasta aquí a su presencia, Padre bueno. Que Dios le bendiga y le guarde desde ahora y para siempre.